Hola amigos de Cristo, qué gusto nuevamente estar por aquí con ustedes. Nuevamente les doy gracias porque sé que hay varios que están por ahí viendo los videos y varios que están compartiendo incluso el material y de verdad para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de leer el Evangelio del día, de tener estos momentos de reflexión, estos ratitos de alabanza y de oración que estamos teniendo. Nuevamente, mil gracias por estar acá. Y bueno, hoy les cuento que las lecturas del día de hoy son bastante largas. Entonces, yo realmente no las voy a leer todas por acá porque siento que sería un poquito cansado el video. Siento que sería básicamente escucharme leer las lecturas y me parece que le podríamos sacar un mejor provecho si cada uno pues va a su Biblia y busca las lecturas si tienen un momento de meditación. Yo realmente los invito a que lo hagan. Está muy linda la lectura de hoy. De hecho, me parece que es una de las lecturas más importantes de la Semana Santa, ¿verdad? Hoy te cuento que vamos a estar hablando acerca de la crucifixión, acerca de la pasión y la crucifixión de Jesús. Y me llamó algo muchísimo la atención. Hoy vamos a leer el Evangelio según San Juan y San Juan pues es bien escueto en hablarnos. Hay muchas cosas que nosotros escuchamos en otros evangelios y se ahorra muchos detalles y aún así la lectura es bastante larga. Entonces yo realmente los invito a que busquen sus Biblias, a que lean la lectura completa y que no se queden solamente hoy con lo que con lo que les quiero contar, que es básicamente parafraseado y únicamente voy a leer una porción del Evangelio de hoy. Entonces les cuento que el Evangelio de hoy para Viernes Santo del 2021, pues lo pueden encontrar en el Evangelio según San Juan 18, del 1 al 40, y continúa durante el capítulo 19, los versículos del 1 al 42. Es básicamente los capítulos 18 y 19 completos. Los invito a que lo lean, de verdad está muy lindo y está súper interesante. Aparte de que estoy seguro que Dios va a hablar mucho a tu corazón si le dedicas este tiempo de lectura y de oración. Permite que Dios te hable, no te quedes solamente con lo que yo te voy a contar hoy. Y bueno, para no hacer más largo el video, pues te quiero contar que de qué va a ir tratando más o menos el Evangelio, ¿verdad? Pues la primera parte nos empiezan a hablar acerca del arresto de Jesús. Como todos sabemos, ¿verdad? El arresto de Jesús pues se da directamente en el huerto de Getsemaní. Ese es un detalle que no nos cuenta San Juan, simplemente nos dice que es un huerto que estaba por ahí, que Jesús iba muy seguido a orar, ¿verdad? No nos cuenta toda la parte, por ejemplo, donde Jesús se va a orar y deja a los discípulos y luego regresa y les llega a decir que por qué se durmieron, que les pidió que oraran y se vuelve a ir y luego regresa y les vuelve a reclamar. Por ejemplo, toda esa parte no la vamos a encontrar aquí en el Evangelio de San Juan. Aún así, me parece muy interesante muchos de los detalles ahí que nos va contando San Juan con respecto al arresto de Jesús. Por ejemplo, otra cosa que no menciona el Evangelio de San Juan es aquella célebre frase que dice Jesús precisamente orando en el huerto de Getsemaní: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase pues la encontramos en otros, en los otros evangelios. Yo nuevamente te invito a que vayas y realmente que lo leas completo. Es muy interesante leer toda la pasión y la parte de la crucifixión de Jesús. Es ahí donde cobra sentido completo nuestra fe. Es bien importante y bien lindo que podamos entender por qué Jesús hizo este sacrificio tan duro, tan difícil, un sacrificio que realmente él no quería tener y le pide al Padre que si es posible, pues que le aparte ese momento difícil, esa copa amarga, ese mal paso de su vida y aún así termina diciendo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Otro de los temas que podemos leer directamente en el Evangelio de Juan con mucho detalle es eh, cuando van a arrestar a Jesús.
nos cuenta ahí en el momento en el que Pedro, en el afán de defender a Cristo Jesús, saca la oreja y le corta, saca la oreja, saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados que venían a arrestar a Jesús. Aún así, pues San Juan no nos cuenta de que en ese momento de todo el día viernes es el único momento en el que Jesús hace un milagro y literalmente pues Jesús ve la oreja cortada del soldado, la levanta y se la vuelve a pegar prácticamente al soldado ahí con su poder. Esto no lo vemos en el Evangelio según San Juan, pero sí lo vas a poder encontrar, por ejemplo, en Lucas 22:50 y en los otros evangelios. Yo nuevamente te invito a que vayas y que lo busques, que los leas tú mismo y que no te quedes solamente acá con lo que yo te estoy diciendo. Otra parte que podemos leer con muchísimo detalle y que San Juan sí le dedica tiempo a esta parte es cuando Pedro niega a Jesús 3 veces y vemos claramente que lo hace antes de que cante el gallo, ¿verdad? Ahí nos cuenta cómo es que el Pedro logra entrar al lugar donde están empezando a juzgar a Jesús, a donde lo van a presentar frente a los sacerdotes, y cómo es que él lo niega las 3 veces. Yo nuevamente te invito a que lo hagas porque a mí me llamó mucho la atención esta parte del versículo del capítulo del Evangelio de hoy. Ya estoy revolviendo cosas por acá. Me gustó muchísimo esta parte del Evangelio de hoy y me llama mucho la atención cómo Pedro eh, siempre con mucho deseo, con muchas ganas de seguir a Cristo Jesús, incluso se pone hasta agresivo al momento que lo van a arrestar y en este momento crucial, pues él llega su deseo de autoconservación, supongo yo, ¿verdad? Y niega a Jesús directamente 3 veces. Es muy, muy interesante poder ver esto y poder meditarlo. Y yo, dentro de la meditación que te invito a que hagas con esta parte de la lectura de hoy es, si tú alguna vez has negado a Jesús, tratando de autoconservarte, tratando de que no se burlen de ti, tratando de no ponerte en peligro realmente porque pues en nuestra sociedad occidental, pues en la mayoría de países de este lado del planeta, pues tenemos libertad de culto y muchas veces tenemos libertad de expresión, de poder decidir incluso qué religión nosotros queremos practicar con toda tranquilidad. Entonces es bien interesante realmente que meditemos en esto, ¿verdad? Si nosotros realmente damos a conocer a Jesús, si nosotros hablamos de Jesús y si todas las personas que nos rodean nos reconocen como cristianos, es muy importante que hagamos una introspección en nuestra vida y que realmente reflexionemos si nosotros estamos actuando como Pedro en ese momento, que seguramente tenía miedo por todo lo que estaba pasando y nosotros estamos imitando esa actitud cuando realmente no es necesario. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y de traer a más personas a los pies de la cruz de Jesús. Otra cosa que nos habla mucho ahí San Juan, que me llamó mucho la atención, es que Juan hace mucho énfasis en que Pilato realmente no desea condenar a Jesús. Cuenta de que Cristo está dentro del palacio y le trata de hablar, le trata de preguntar qué fue lo que hace y Jesús pues simplemente baja la mirada y muchas veces no le habla. ¿Por qué Jesús toma esta actitud? Porque él ya sabía que era lo que venía y decide, supongo yo, ¿verdad? Realmente no lo cuenta la Biblia, pero lo podemos suponer de que Jesús no quería ya decir nada o decir algo que pudiera afectar el plan que Dios tenía para esa noche. Entonces me llama mucho la atención cómo Jesús, con mucha humildad, con obediencia sobre todo al Padre, decide aceptar lo que venía y acepta, ¿verdad? Sufrir toda esa pasión que él sufrió, sufrir ese momento de la crucifixión, literalmente por obediencia al Padre. La parte que sí te quiero leer es el versículo o el pasaje de la Biblia donde crucifican a Jesús, que lo podemos encontrar en los 3 evangelios, en los 4 evangelios realmente, pero hablando específicamente de San Juan, está en San Juan 19, del 17 al 27. Y dice así, Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio.
Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó a poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, pero el lugar donde crucificaron a Jesús leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo en una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosle suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron suertes a mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise leer esta parte del Evangelio de hoy porque me parece que es muy importante que nosotros los cristianos pues conozcamos de los 4 evangelios, cómo se narra esta parte de la crucifixión de Jesús. Realmente es mucho más largo. Yo te invito nuevamente a que lo leas, que no te quedes solamente aquí con lo que estoy contándote, porque Juan detalla muy bien cómo le dan de beber a Jesús vino agrio cuando él pide agua para beber porque dice tener sed y pues lo que le comparten es vino agrio. Nuevamente esto lo hace como una señal de que está cumpliendo las profecías que se dan en el Antiguo Testamento. También nos cuenta cómo no le rompen las piernas a Jesús para ayudarle, entre comillas, ¿verdad?, a morir. Esta era una práctica que se hacía mucho en el pasado cuando se quería ya que la persona que estaba crucificada muriera, pues se le rompían las piernas para que su peso pues cayera sobre su pecho y la persona muriera asfixiada. Esto ya no fue necesario con Jesús, pero sí nos detalla cómo viene un soldado y le atraviesa el costado a Jesús y cómo de su costado sale sangre y agua. Y es muy importante que nosotros aprendamos a leer este tipo de cosas porque sabemos que el agua y la sangre de Jesús, pues nos purifican, nos limpian, y es la sangre del costado de Cristo y es esa agua que salió del costado de Cristo lo que nos limpia y lo que nos ayuda a presentarnos como limpios delante de nuestro Padre, delante de Dios. Pues el Evangelio de hoy pues termina con la sepultura de Jesús. Nos cuenta ahí cómo José de Arimatea, uno de los discípulos de Cristo Jesús, pues va a hablar con Poncio Pilato, siempre con el temor, ¿verdad?, de los judíos por la situación y como él sabemos de que se le entierra em, en una tumba nueva, en una tumba que al parecer pues era de José de Arimatea y él la da para que Jesús pueda ser sepultado, ¿verdad? Em, es ahí donde termina el Evangelio de hoy, pues para los que conocemos la historia de la pasión y la crucifixión de Cristo, tenemos la esperanza de que Cristo Jesús va a resucitar, ¿verdad?, dentro de 3 días. Y, y yo quiero dejarte con esto. Realmente te invito a que vayas hoy a la palabra de Dios, a que leas el Evangelio y que no te quedes solamente con lo que yo te estoy contando por acá. Te invito realmente a que le dediques unos minutos a la lectura y que no te quedes solamente con esto. Estoy seguro que Dios quiere hablarte. Estoy seguro que Dios tiene muchas cosas que decirte el día de hoy. Y como lo hemos venido haciendo, pues te invito nuevamente a que tengamos un momento de reflexión, un momento de oración y pues cierra tus ojos
y prepárate para lo que Dios quiere hablarte, para lo que Dios quiere decirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque estás escuchando nuestra oración. Gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido aprender durante esta Semana Santa y por todo lo que nos has permitido vivir junto a ti durante esta Semana Santa. Gracias, Señor, por tu amor, porque has estado hablando a mi corazón. Vengo ante ti, postrándome ante la gracia y el amor de Dios. Vengo ante ti, postrándome contra la corriente y el amor de Dios. Miro hacia la cruz, yo debería de estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Miro hacia la cruz, yo debería de estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Vengo ante ti, postrándome ante la gracia y el amor de Dios. Vengo ante ti, postrándome contra la corriente con el amor de Dios. Miro hacia la cruz, yo debería de estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Hacia la cruz, yo debería de estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Gota a gota cayó su sangre, no fueron los clavos los que los sostuvieron, fue su amor. No fueron los clavos los que los sostuvieron, fue su amor. No fueron los clavos los que los sostuvieron, fue su amor. Por ti, por mí. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por no haberte bajado esa cruz. Gracias, Jesús, por obedientemente haber aceptado esa pasión, haber aceptado ese sacrificio de cruz, haber aceptado esa muerte tan cruel y tan dolorosa. Gracias, Cristo Jesús, por haberte subido a esa cruz en mi lugar. Gracias por ayudarme
Gracias por estar conmigo. Gracias por dejar mis pecados y mis iniquidades ahí crucificadas. Gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús por haber aguantado burlas, por haber aguantado escupitajos, por haber aguantado golpizas, por haber permitido que desfiguraran tu rostro de la manera tan cruel en la que lo hicieron. Gracias Jesús. Gracias Jesús por tu muerte de cruz. Gracias Cristo Jesús.